Sofía Vargas tenía 72 años cuando todo empezó a cambiar. Era principios de otoño en Zaragoza y las mañanas traían un frío persistente que se mezclaba con el silencio que reinaba en la casa desde que Miguel partió. Habían sido 47 años juntos, de complicidad, tropiezos y construcciones que no cabían en fotografías ni en discursos de funeral. Desde la muerte de su marido, Sofía pasaba los días rodeada de cajas mal cerradas y recuerdos dispersos. Tenía una rutina sencilla: café negro, periódico, barrer la terraza y hablar con las plantas. Vivía en la misma casa donde había criado a Alejandro, ya un hombre hecho y derecho, casado con la ambiciosa y siempre elegante Sofía, su nuera, con quien mantenía una relación fría pero educada. La presencia de ambos era rara, limitada a almuerzos puntuales y llamadas burocráticas. Hasta aquel martes. Era una mañana como cualquier otra cuando escuchó el timbre. Alejandro vestía un traje gris oscuro y mostraba un semblante apresurado. Acompañado de su esposa, entró de inmediato, sin el acostumbrado beso en la frente. Hablaron poco. Dijeron que estaban ocupados con algunos trámites y que el abogado de la familia se pondría en contacto con ella para una revisión patrimonial. Las palabras fueron medidas con cuidado, pero la sensación que quedó fue amarga y punzante. Más tarde esa misma noche, mientras limpiaba la sala, Sofía encontró un sobre mal cerrado, olvidado sobre la mesa. Dentro había copias de correos electrónicos, un borrador de poder notarial y el esbozo de una venta. Su casa, negociada como si fuera un objeto a desechar. No lloró. No, en ese momento. Simplemente se quedó quieta, con la mirada fija en la caligrafía firme de su hijo, y por primera vez sintió miedo de ser silenciada por su propia familia. Sofía no durmió esa noche. Se acostó, pero el cuerpo permanecía en alerta, como si esperara un ruido, un golpe, una nueva traición. A medida que pasaban las horas, recuerdos y sospechas empezaban a encajar como piezas de un rompecabezas que hasta entonces ella se negaba a armar. Las visitas esporádicas, el exceso de formalidad de su hijo, el tono de voz de la nuera, todo parecía ahora parte de un plan mayor, estructurado con frialdad. Al amanecer, al abrir el cajón de la cómoda, encontró el pañuelo de Miguel cuidadosamente doblado, un viejo hábito. Miguel decía que ella siempre estaba lista para secar las lágrimas de los demás, pero ahora era ella quien necesitaba apoyo. Entonces recordó la carta que él había dejado poco antes de morir, una que, tomada por el dolor en ese momento, no había tenido el valor de leer por completo. Se sentó al borde de la cama con las manos temblorosas, desdobló el sobre y dentro halló algo más que palabras, una pequeña llave de caja fuerte y una nota con su caligrafía firme. Cuando duden de ti, busca la verdad. Está todo guardado, y tú sabes dónde. La caja fuerte estaba en el antiguo despacho de Miguel, que ella había mantenido cerrado desde su muerte. Era como un santuario, intacto por respeto, luto y miedo. Al abrir la puerta, sintió un escalofrío. El olor a libros, el peso de la madera, todo parecía contener la voz de él. La llave funcionó a la primera. Dentro de la caja encontró una carpeta de cuero, un pendrive con su nombre escrito en cinta blanca y un testamento con fecha reciente. También había recibos, extractos bancarios, copias de transferencias, todo lo que demostraba que Alejandro y su esposa se habían apropiado de parte de las cuentas del padre sin autorización, poco antes de que él falleciera. Se sentó despacio, respirando con rapidez, sintiendo que aquel momento marcaba el fin de una era y el comienzo de algo que aún no sabía nombrar. Pero en el fondo, algo había cambiado. Sofía ya no se sentía víctima esperando ser borrada. Por primera vez, desde el funeral, sintió un soplo de fuerza, como si Miguel aún estuviera allí, diciéndole que podía luchar. Sofía pasó el día siguiente en estado de vigilancia. No contó nada a nadie.
Simplemente observó. Escuchó en silencio la llamada que su nuera hizo desde la puerta, probablemente creyendo que ella no oía, comentando que el documento ya estaba casi listo. También fingió no ver la nota olvidada en la cocina, donde Alejandro había apuntado el nombre de un psiquiatra, posiblemente para construir la narrativa de que ella estaba mentalmente inestable. Pero por dentro, Sofía ya no era la misma. Entre una taza de té y un paso vacilante por el pasillo, empezó a listar lo que necesitaba hacer. Jamás había enfrentado un tribunal. Mal sabía cómo iniciar un proceso, pero sabía leer, sabía observar y ahora sabía con todas las letras que sería traicionada por quien más amaba. Esa misma noche se sentó frente al viejo ordenador de Miguel y tecleó con lentitud. Abogado de confianza, Zaragoza, Plucujus, derechos del anciano. Apuntó 2 nombres, pero el tercero llamó su atención. Dr. Artur Santamaría, especializado en casos de abuso familiar silencioso. Respiró hondo, guardó el contacto y, por primera vez en semanas, durmió sintiendo que tenía un plan. A la mañana siguiente, fue al pequeño centro comercial donde había una cafetería con Wi-Fi y realizó la llamada desde allí, para no levantar sospechas en casa. La secretaria del despacho de Artur fue amable y al oír un resumen de la situación, le programó una cita para ese mismo día a las 16:00. Sofía llegó temprano, vestida con su mejor blusa azul marino, el cabello recogido con esmero y zapatos bajos. Quería parecer firme, lúcida, dueña de sí misma. La sala de espera era pequeña pero cómoda. Cuando Artur la recibió, no tuvo dudas. Allí estaba una mujer en guerra, herida pero aún de pie. Durante la conversación, ella contó todo, con precisión, con dolor, pero también con una claridad que impresionó al abogado. Al mostrarle los documentos, el vídeo en el pendrive, donde Miguel, en su última semana de vida, alertaba a su esposa sobre la codicia del hijo y el testamento actualizado, Artur fue directo. Tiene todo lo que necesita. Ahora solo debe decidir si llegará hasta el final. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Ya he ido demasiado lejos para retroceder. Esa noche, al volver a casa, Sofía sentía algo distinto. No era exactamente valentía, sino una especie de claridad incómoda que solo llega cuando nadie más te puede proteger. Pasó la yema de los dedos por las paredes del pasillo, como si cada centímetro de la casa necesitara saber que ella luchaba por él. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Alejandro, la misma que ocupó hasta los 23 años, y se quedó ahí unos segundos. Era extraño pensar que aquel niño, a quien arrulló en noches de fiebre y vio fallar en sus pasos de adolescente, ahora urdía su exclusión. Pero Sofía no se dejó llevar por la nostalgia. A partir de ese día, cada movimiento tendría un propósito. Al día siguiente, regresó al despacho del abogado e inició los trámites para validar el testamento, recuperar el control bancario y presentar una impugnación formal contra cualquier intento de dictamen psiquiátrico sin consentimiento. Se mantuvo firme, con la postura de quien está al borde de un abismo, pero con los pies bien plantados en la tierra. La respuesta de Alejandro llegó pronto, como Artur había previsto. En menos de una semana, recibió una llamada fría, directa, sin saludo. «Mamá, tenemos que hablar». Quedaron para el sábado siguiente en su propia casa. Cuando su hijo llegó, acompañado de la esposa, el ambiente era el de un tribunal informal. Alejandro intentaba mostrarse sereno, pero hablaba con frases truncadas y evitaba el contacto visual. Sofía los recibió con un té servido en la mesa y todos los documentos apilados a un lado. Cuando él empezó a hablar de preocupaciones por tu salud y una reorganización familiar necesaria, ella lo interrumpió con calma. Dijo que sabía todo, que había visto los papeles de la venta, leído el testamento y escuchado el vídeo del marido. El silencio que siguió fue absoluto.
La nuera se atragantó con el té. Alejandro, por un instante, pareció volver a ser ese niño de 10 años pillado mintiendo. Pero Sofía no gritó, no lloró, solo dijo: «No soy yo quien está confundida, eres tú quien se ha perdido». Fue entonces cuando él empezó a desmoronarse, y por primera vez ella vio en él algo que no había visto en años: vergüenza. El encuentro terminó sin escándalos, pero con verdades demasiado pesadas para ignorarse. Alejandro se marchó cabizbajo, sin despedirse bien. La nuera salió primero, casi tropezando con la alfombra de la sala, murmurando algo sobre malentendidos. Sofía cerró la puerta con firmeza y se apoyó unos minutos en ella, como si necesitara sentir la solidez de la madera contra su cuerpo. Aquella noche no pudo dormir, pero por primera vez la insomnio no era causada por el miedo, sino por un sentimiento nuevo: alivio. Sabía que la batalla no acababa allí, que quedaba la burocracia de los trámites legales y un posible litigio, pero lo más difícil ya estaba hecho. Ella había dejado de esperar ser protegida y, en cambio, se había protegido. El domingo por la mañana reorganizó la estantería de la sala. Libros antiguos, documentos viejos y, en el fondo de una caja de cartón, un cuaderno en blanco con tapa roja. «Regalo de Miguel, nunca usado», anotó en un post-it. Decidió dejarlo a la vista. En los días siguientes, la casa adquirió otro ritmo. Empezó a levantarse más temprano, preparar su propio café con calma y salir a caminar por el barrio, algo que no hacía desde antes de la muerte de su marido. Compró pinturas, lienzos y un caballete de segunda mano en una tienda de antigüedades de la calle de atrás, y sin grandes pretensiones comenzó a pintar. Nada digno de un cuadro, pero era como si cada pincelada le devolviera un pedazo de sí misma. También empezó a escribir. En el cuaderno rojo apuntaba recuerdos, ideas y fragmentos de días que le parecían demasiado pequeños para contarlos a alguien, pero demasiado grandes para olvidar. Arthur, el abogado, la animó a seguir con ello. Le dijo que historias como la suya no eran solo personales, eran necesarias, y Sofía, poco a poco, comprendió que escribir no era solo registrar lo ocurrido, sino negarse a ser borrada. A los 72 años redescubría algo esencial: su vida no estaba terminando. Estaba, por fin, comenzando de la manera correcta. Las semanas siguientes fueron silenciosas, pero no vacías. Alejandro dejó de llamar. La nuera desapareció por completo. En otro tiempo, eso la habría herido profundamente. Pero ahora Sofía comprendía el valor del silencio como espacio de reconstrucción. Empezó a asistir a un taller de pintura ofrecido por la asociación del barrio, donde conoció a otras mujeres que, como ella, cargaban historias pesadas, pero aún conservaban luz en la mirada. Una de ellas, Carmen, era profesora jubilada y pintaba retratos con tal precisión que parecían fotografías. Fue ella quien una tarde de miércoles contempló el lienzo inacabado de Sofía y dijo: «No le temes al color, eso lo dice todo». Sofía no respondió en el acto, pero guardó la frase como quien planta una semilla. En los días siguientes pintó más y escribió más. Su casa, antes silenciosa y contenida, empezó a llenarse de vida con formas y trazos colgados en las paredes. Un día, al revisar el buzón, encontró una carta de Alejandro. Estaba escrita a mano, algo raro, casi olvidado. El contenido era confuso, lleno de pausas, como si cada frase costara trabajo. No pedía perdón directamente, pero reconocía que había cruzado límites. Decía que estaba en terapia, que no entendía por qué había seguido los consejos de su esposa, que se sentía perdido desde la muerte de su padre. Contaba también que veía en ella una fuerza que lo asustaba y que quizá siempre había estado allí, pero él nunca supo manejarla. Sofía leyó la carta 3 veces antes de guardarla. No lloró, pero sintió algo derretirse en su interior. No era un perdón,
pero sí el comienzo de un hilo frágil que, con tiempo y verdad, podría convertirse en puente. Y eso ya era más de lo que esperaba. Pocos días después de recibir la carta, Sofía respondió con una nota breve. No por falta de palabras, sino por decisión consciente. Escribió: leí todo. También estoy reconstruyéndome, paso a paso. Doblegó el papel con cuidado. Lo metió en un sobre beige y fue ella misma a entregarlo en la portería del edificio donde vivía Alejandro. No tocó a la puerta, no quería verlo todavía. Era pronto, pero esa tarde sintió que había hecho lo necesario, lo suficiente para mostrar que no estaba cerrada, pero tampoco sería más fácilmente accesible. Había límites ahora, claros, firmes, innegociables. En los días siguientes volvió a sus pinceles y al cuaderno rojo. Escribió sobre su infancia, la primera vez que vio sonreír a Miguel, el susto de dar a luz a Alejandro en un hospital abarrotado y mal iluminado. Escribía como quien desata nudos, como quien limpia ventanas desde adentro. La reconexión consigo misma trajo nuevos deseos. Cierta mañana decidió reformar el cuarto que antes era de Alejandro. No por rencor, sino porque ese espacio necesitaba otro significado. Quitó las viejas baldas, donó los libros escolares e instaló una estantería para pinturas y un nuevo sofá-cama. La idea era convertirlo en un taller íntimo, donde pudiera pintar y recibir a Carmen para largas charlas. También comenzó a cuidar más su cuerpo. Retomó las caminatas, concertó una cita con la dermatóloga y se cortó el pelo. Un corte más corto, con la nuca libre. La libertad me sienta bien, dijo en voz alta al mirarse al espejo. Por primera vez en años le gustó lo que vio. No era solo su aspecto físico, sino cómo se sentía por dentro. Más clara, más viva, más ella. Y aunque el pasado aún doliera en algunos lugares, ya no la paralizaba. Una tarde de viernes, mientras barría la terraza, tuvo una visita inesperada. Alejandro, solo, sin avisar. Llevaba una camiseta sencilla, vaqueros y parecía más pequeño. No físicamente, sino en su manera de andar y mirar. Traía una bolsa de papel con pan y dijo que había ido a visitar a un cliente cercano, pero decidió pasar antes. Sofía no respondió de inmediato. Simplemente abrió el portón con un gesto suave y siguió barriendo como si fuera un vecino cualquiera. Después de unos minutos en silencio, él se ofreció a preparar el café. Ella asintió con un gesto y entró, observando cómo él caminaba por la cocina con cautela, como quien pisa un terreno donde sabe que lastimó. Se sentaron frente a frente. Él intentó hablar de banalidades, pero pronto la verdad salió a flote. «Aún no sé si puedo reparar lo que hice», dijo mirando la taza, «pero estoy intentando entender de dónde vino esa parte de mí que te hería». Sofía no respondió con ira ni trató de suavizar. Solo dijo: «Tal vez el problema fue intentar callarme sin antes escucharme». Fue una frase sencilla, pero suficiente para hacer que Alejandro bajara la mirada. La conversación duró poco, pero hubo escucha. Cuando se despidió, no pidió volver otro día, pero dijo que le gustaría. Ella contestó con un «ya veremos», que sonó más a «quizá». Después de que él salió, Sofía volvió a su taller. Abrió el cuaderno rojo y escribió: «Hoy volvió, más pequeño, pero quizá más hombre». La frase quedó suelta, sin punto final, no por indecisión, sino porque aún no sabía dónde desembocaría todo aquello. Lo que sí tenía claro era que su historia ya no dependía de nadie más para escribirse, y eso le bastaba para seguir respirando, día tras día. Con el paso de los meses, la batalla judicial cobró forma. El abogado Arthur trabajó con empeño para garantizar que se respetara el testamento y que cualquier intento de declarar a Sofía incapaz fuera impugnado con pruebas sólidas. Durante las audiencias, Sofía compareció con dignidad, siempre vestida con colores neutros, el cabello recogido y una postura que mostraba control, a pesar de los nervios que apretaban su pecho.
En una de ellas, al escuchar los argumentos de la parte contraria, comprendió lo doloroso que era enfrentarse a la propia sangre en un tribunal, pero también entendió que era el momento de demostrar la fuerza que había llevado siempre consigo. Sus ojos, firmes y atentos, no dejaban lugar a dudas. Con cada sesión sabía que no luchaba solo por una casa o un patrimonio, sino por su propia existencia, por todo lo que Miguel y ella habían construido juntos. En medio de aquel torbellino, Sofía encontró un apoyo inesperado en Carmen, que empezó a visitarla semanalmente. Además de pintar, compartían historias, miedos e incluso carcajadas, aquellas que hacía tiempo no resonaban en la casa. Carmen le enseñó a observar el cielo de distintas maneras, a ver que el azul puede ser tantas cosas más allá de la tristeza. También la animó a exponer algunas telas en una pequeña galería local para que su obra ganara voz y visibilidad. Al principio Sofía dudó, pero decidió intentarlo. El día de la exposición fue un hito silencioso. Vecinos, amigos e incluso desconocidos llenaron el espacio. Cuando alguien preguntó por la historia detrás de los cuadros, ella contó un poco, con la voz entrecortada y los ojos brillantes. No era solo pintura, era resistencia. El tiempo demostró a Alejandro que ni el silencio ni la distancia borraban las heridas, pero tampoco impedían la transformación. Poco a poco empezó a buscar respuestas sobre sus propias acciones. Sus sesiones de terapia adquirieron un significado real y empezó a asistir a encuentros para entender mejor la dinámica familiar que había quebrantado. Uno de los momentos más difíciles fue admitir que permitió que la influencia de su esposa dominara sus decisiones, en detrimento del vínculo con su madre. Cuando finalmente visitó a Sofía sin avisar, llevó un regalo sencillo, un libro de memorias familiares con fotos antiguas que él mismo había digitalizado. Ella lo recibió sin celebración, pero con una mirada que ya no era solo cauta, sino también esperanzada. «No todo está perdido», murmuró para sí, más que para él. Mientras tanto, la casa de Sofía dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un refugio de su nueva etapa. El taller creció, con nuevas telas por todas partes, pinceles que se convirtieron en extensiones de sus manos y colores que desbordaban sus emociones. Sofía descubrió placer en detalles sencillos: el sonido de la lluvia en el techo, el aroma del café recién hecho y el calor del sol al atardecer. Escribía cada sentimiento, cada logro y cada tropiezo en el cuaderno rojo, que se transformó en su diario íntimo y guardián de su historia. Era su manera de asegurarse de que nadie más pudiera borrarla, y sobre todo, era su forma de decir que a pesar de la traición y el dolor, había vida, y por encima de todo, renacimiento. Por fin llegó el día de la audiencia decisiva. Sofía se despertó temprano con el corazón acelerado y una extraña sensación de serenidad mezclada con ansiedad. Eligió cuidadosamente su ropa: una blusa blanca, limpia y sencilla, una falda oscura y los pendientes que Miguel le había regalado en su 50 aniversario. Arthur llegó puntualmente a buscarla a las 9 de la mañana, ofreciéndole una sonrisa alentadora antes de partir hacia el tribunal. Durante el trayecto, hablaron poco. Sofía repasaba mentalmente cada argumento y prueba presentada. Al entrar en el imponente edificio del foro, sintió las piernas temblar levemente, pero mantuvo la postura firme. Alejandro ya estaba allí, sentado junto al abogado defensor, mirando fijamente el suelo como si buscara coraje o redención. La sesión empezó puntualmente a las 10 en punto. El juez, un hombre serio de mirada cansada, escuchó atentamente a ambas partes. Arthur presentó las pruebas contundentes: el testamento actualizado, los recibos de las transacciones indebidas y especialmente el vídeo dejado por Miguel. Cuando el vídeo empezó a reproducirse, la sala quedó sumida en un silencio absoluto. En la pantalla,
Miguel, pálido y debilitado por la enfermedad, hablaba directamente a la cámara con voz firme y ojos húmedos. Este mensaje es para mi esposa Sofía, en caso de que algo me suceda. Si estás viendo esto, es porque tuviste que luchar por la dignidad que construimos juntos. No permitas que nadie te arrebate esto. Al finalizar la proyección, Sofía notó lágrimas discretas deslizarse por el rostro de Alejandro. Por primera vez desde el inicio de aquel conflicto, sintió que no luchaba solo por su casa o su patrimonio, sino por la verdad que Miguel quiso mantener viva hasta el último instante. Tras una breve pausa, el juez se pronunció finalmente, resolviendo el caso con claridad inobjetable. La casa permanecería íntegramente bajo la posesión y control de Sofía, y todas las operaciones financieras indebidas serían revertidas de inmediato. Al escuchar el martillazo del juez, Sofía sintió un alivio que recorrió todo su cuerpo, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Al ponerse en pie, miró directamente a Alejandro. Él parecía visiblemente conmovido, encogido en su silla, incapaz de mirarla. Pero Sofía no sintió satisfacción al verlo así, solo una profunda tristeza por todo lo que tuvo que enfrentar para ser escuchada. Antes de marcharse, se acercó discretamente a su hijo y le tocó el hombro, diciendo con voz calma y firme: «Ahora es momento de reconstruir, y eso depende de ti». En los días siguientes, Sofía retomó su rutina con la sensación de que lo peor había quedado atrás. Con la casa a salvo y su patrimonio protegido, pudo concentrarse en lo que realmente le importaba: seguir viviendo plenamente. Pintaba casi a diario, llenando la casa de colores vibrantes que reflejaban su estado de ánimo renovado. Carmen la visitaba con frecuencia y juntas planearon un viaje corto a la costa, algo que Sofía no hacía años. Además, continuaba alimentando el cuaderno rojo, que ya tenía tantas páginas escritas que ella pensó en convertirlo en un libro. Cada palabra, cada frase, era un fragmento de su vida reconstruida, una forma silenciosa pero poderosa de demostrar que no volverían a borrarla. Poco a poco comprendió que lo que había vivido no era solo una historia personal de superación, sino también un mensaje de esperanza para quienes en algún momento se sintieron invisibles o desechables. El viaje a la costa finalmente llegó en una mañana apacible de septiembre. Carmen condujo el pequeño coche azul con música suave sonando en la radio, mientras Sofía miraba por la ventana dejando que la brisa fresca jugara con su cabello corto. Al llegar, percibió el aroma salado del mar, escuchó el reconfortante sonido de las olas rompiendo suavemente en la arena y se dio cuenta de cuánto le hacía falta permitirse esos pequeños placeres. Pasaron 2 días sencillos y felices: caminatas por la playa, visitas a ferias locales, degustación de platos típicos y conversaciones que eran ligeras y profundas al mismo tiempo. Durante uno de esos paseos, Carmen preguntó cómo iban las cosas con Alejandro. Sofía suspiró antes de responder que ahora dependía de él encontrar sus propias respuestas, pero que ella estaría abierta cuando estuviera listo para hablar con sinceridad. Al regresar del viaje, se encontraron con algo inesperado. Alejandro estaba sentado en la terraza de la casa de Sofía, esperando en silencio. Parecía más tranquilo, aunque aún apenado. Se levantó con cuidado, saludó cortésmente a Carmen y pidió hablar a solas con su madre. Ya dentro de la casa, en la misma sala que fue escenario de tantos momentos difíciles, respiró hondo antes de admitir con palabras claras y honestas que había cometido un error grave. Contó que se había separado recientemente de su esposa y que, ahora solo, comprendía la magnitud de sus faltas y cuánto había lastimado a su madre. Mirándola a los ojos, dijo con sinceridad: «No espero un perdón fácil, pero quiero intentar construir un camino mejor contigo». Sofía lo escuchó en silencio, permitiéndose sentir cada palabra. Aquella vez, su corazón estaba abierto, pero cauteloso.
Sabía que sería un reencuentro lento, lleno de pequeños pasos, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que era posible restaurar una relación verdadera con su hijo. Poco a poco, la sala adquirió otra atmósfera. Las telas coloridas se alternaban con fotos antiguas, creando un diálogo entre pasado y presente. En un rincón, el cuaderno rojo yacía abierto en una página donde Sofía había escrito: «Perdonar no es olvidar, es elegir continuar». Aquella tarde, madre e hijo se sentaron juntos ante una pintura inacabada que retrataba la casa al atardecer, con ventanas iluminadas y largas sombras proyectadas en el jardín. Alejandro señaló un detalle: el reflejo dorado del sol en el cristal de la puerta. «Me recuerda tu mirada, madre. Siempre veías luz en los lugares más oscuros». Sofía esbozó una leve sonrisa, sintiendo una mezcla de ternura y precaución. Él continuó, explicando que ahora dedicaba parte de su tiempo libre a visitar ancianos en la clínica comunitaria, intentando recuperar algo de la empatía que había dejado de lado. Habló con humildad de su fallo, reconociendo que había antepuesto prioridades distorsionadas por encima de quien verdaderamente importaba. A la mañana siguiente, Sofía despertó con el sonido lejano de pasos en el pasillo. Era Alejandro, trayendo 2 tazas de café humeante. Entró con una bolsa de plástico que contenía materiales de pintura que había comprado en una promoción de fin de temporada. Pinceles de punta fina, pequeños lienzos y un set de colores vibrantes. «Pensé que podríamos terminar la pintura juntos», dijo con voz firme pero emocionada. Ella aceptó la propuesta, con el corazón alentado por un soplo de esperanza. Se sentaron uno al lado del otro ante el lienzo, cada uno con su pincel, empezando por el cielo en tonos de azul claro. El silencio era cómodo, roto solo por el débil tintinear de las brochas en el agua. La pintura avanzó como una conversación muda, erigiendo un puente que, aunque frágil, se fortalecía con cada pincelada compartida. En ese instante, Sofía comprendió que la reconciliación no era un destino, sino un trayecto continuo, hecho de gestos simples y cotidianos que ayudarían a ambos a reescribir su historia juntos. En la semana siguiente, la pequeña exposición de las obras de Sofía se convirtió en tema de conversación en todo el barrio. El taller improvisado se volvió un punto de encuentro los domingos, cuando vecinos, amigos e incluso desconocidos llegaban para ver los cuadros y escuchar un fragmento de su historia. Alejandro empezó a acompañarla en esas mañanas, sirviendo café a los visitantes y compartiendo el relato de su madre, a quien estaba aprendiendo a entender mejor. En uno de esos encuentros, una joven artista local se ofreció a ayudarla a publicar un libro con las historias y pinturas recopiladas en el cuaderno rojo. Sofía sintió una mezcla de asombro y orgullo. Ese proyecto representaba no solo su voz, sino la de tantos que necesitaban ser escuchados. En el último párrafo, la casa se retrataba con la suave luz del atardecer, mientras madre e hijo, uno junto al otro en la puerta del taller, observaban el jardín que ahora florecía con colores vivos, reflejo directo de la transformación de ambos. Sofía inspiró hondo, sintió el viento acariciar su rostro y recordó las palabras de Miguel en el vídeo: «Lucha por la dignidad que construimos juntos». Ahora sabía que, más que luchar, era necesario vivir cada día como quien escribe su propio destino. Alejandro apretó su mano con ternura y ella, con el corazón en paz, sonrió. Miró hacia el interior de la casa, su hogar, su historia, y supo que aquella victoria iba mucho más allá de un proceso judicial. Era la prueba de que, incluso tras la peor traición, era posible renacer, reconquistar la vida e inspirar a quienes fueran testigos de la jornada de superación de Sofía Vargas.